problema nacional y mundial, y específicamente me voy a referir a embarazo y coronavirus. Es que tenemos una infección que recién va por los 3 meses, por lo tanto, hablarle lo que ocurre en el embarazo y gestación son algunas precisiones en razón a estudios previos y lo que se ha encontrado en estos 2 meses y medio de manejo de pacientes. En primer lugar, el gran miedo de mucha gestante, como la gestación es un estado de ligera disminución de tolerancia inmunológica, se piensa o piensa mucha gente de que la gestante es más susceptible de infectar, lo que no es cierto. La gestante tiene las mismas posibilidades de infectarse o de infectarse que una no embarazada. El segundo problema es que no se ha encontrado en este momento, a Dios gracias, de coronavirus para ser transgestación o trans. Y de los 2 o 3 niñitos que se han encontrado por postparto, la infección ha sido leve y no puede atribuirse a que ha sido una transmisión trans el parto. Vean ustedes, a la infección por el COVID-19 ya se ha llamado el SARS-CoV-2, a diferencia del SARS-CoV-1 de hace unos 8 años atrás. Entonces, de 18 embarazadas infectadas por SARS, todos se infectaron en el tercer trimestre de embarazo y el cuadro no es más grave que la población joven sana. Segundo concepto, el embarazo no agrava o complica más el estado de infección. ¿Qué hacemos cuando una embarazada se infecta? Bueno, debe seguir sus controles de eso nuevamente de acuerdo a cómo está establecido obstétricamente. Si la paciente no está en trabajo de parto o síntomas leves, el manejo debe ser domiciliario durante 14 días, que es el periodo que estamos manejando como el periodo de posibilidad en mayores infecciones. El hecho de que una control se atrase 14 días no implica ningún tipo de riesgo en la gestante. ¿Cómo manejamos a esta paciente? Si la gestante tiene menos de 24 semanas, es conveniente hacer los estudios para ver cómo está la viabilidad fetal. Y si pasan las 24 semanas, lo adecuado es comprobar cómo está el bienestar fetal y la paciente se mantiene en observación a que las pruebas diagnósticas estén definidas y determinadas. ¿Cómo hacemos este control prenatal? Esta evaluación de bienestar fetal ante la ecografía y el registro cardiotocográfico. Recordemos de que el órgano más infectado en la infección por COVID-19 son los pulmones. Eso significa que la gestante va a tener menor capacidad, lo que revierte en un feto que recibe oxígeno, y esa es la razón de hacer el seguimiento de la fetal, que si en caso se agravase, se tendrá que proceder de acuerdo a protocolos. ¿Qué paciente que va a pasar al niño no se encontrará efectos congénitos de desarrollo fetal? No tenemos, lamentablemente, un data que nos pueda fehacientemente establecer que esto es totalmente cierto. Sin embargo, si una mujer embarazada va a seguir tomando las mismas precauciones para protegerse de la exposición del virus y buscar asistencia médica de acuerdo a lo establecido, tos, fiebre, insuficiencia de aire o malestar general. De todos los gestaciones que se manejaron en Wuhan, se encontró un neonato de 40 semanas nacido que presentó neumonía y que el niño salió positivo y se tomó muestra de los exudados faríngeo. Eso quiere decir que si se tiene parto de una paciente con la infección, con la positividad, es adecuado que al neonato le hagan el hisopado faríngeo para ver si ha adquirido o no.
Si la mamá no tiene criterio de gravedad, no tiene por qué indicarse la finalización de la gestión. Paciente gestante con COVID presente cuadro de sufrimiento fetal o de alteración del ambiente fetal indicarán una cesárea. En caso contrario, el parto vaginal se podrá dar sin ningún tipo de complicaciones. Es más, la paciente, si así sea, puede utilizar anestesia peridural o taquidia. Lo que es un poquito las condiciones de la atención del parto, es decir, se debe hacer el pinzamiento precoz del cordón, el pinzamiento retardado, como se hace en otras pacientes, la limpieza rápida del recién nacido del doble de sangre, y dependiendo del estado de la paciente y del estado del miembro, es probable permitir el contacto piel a piel en casos muy concretos. ¿Dónde debería atenderse el parto? El parto debería atenderse en una habitación especialmente condicionada donde está la paciente alojada. No es posible atención de parto en centro obstétrico donde esto sería un foco de contagio para las gestantes actuales o futuras que pudieran venir. Este habitáculo donde debe estar la paciente deberá tener todo lo necesario para la atención del parto, instrumental, el cardiotógrafo, equipo de aspiración y la cuna térmica que se necesita. Ahora, el recién nacido, ¿qué hace? Inmediatamente el hecho de la limpieza, el niño pasa a incubadora como medida de aislamiento. Si el niño no presenta ningún tipo de síntomas, va a pasar a la misma habitación que mamá, manteniendo las precauciones necesarias hasta que tengamos los resultados de laboratorio. Es decir, la cuna del bebé estará a 2 metros de la cama de la mamá. La mamá deberá portar todo el tiempo una mascarilla, en este caso una N95, y limpieza de manos más frecuente antes de entrar al niño y después de cada acto de lactancia. Es conveniente que en este habitáculo además se encuentre un familiar que tenga sintomatología, que tenga las medidas de protección adecuadas para que ayude al bebé de la misma paciente. En cuanto a la lactancia y la mamá infectada, inicialmente y de acuerdo a las infecciones que tuvimos con el MERS y con el SARS-CoV-1, en el que se contraindicaba la lactancia, en la actualidad OMS establece de que se debe mantener la lactancia materna del nacimiento, siempre y cuando las condiciones de la mamá y del niño lo permitan. La mamá deberá tener, nuevamente repito, sus N95 y la lactancia, entendamos, proporciona al niño la cantidad necesaria de inmunoglobulinas y anticuerpos que le van a permitir evitar trastornos respiratorios y gastrointestinales a posteriori. Salvo que la mamá esté en un estado que no le permita lactar, entonces se pasará a lactancia artificial. Mientras tanto, debe mantener la lactancia materna. Finalmente, ¿qué hacemos con las pacientes en el puerperio? El control puerperal será idéntico al control puerperal de la no infectada, con la diferencia que los pañales o los desechos en los que hay restos de secreciones vaginales y sangre deben ser inmediatamente desechados en una bolsa roja sella permanente. Si la paciente desea anticoncepción, no hay ninguna contraindicación para darle anticoncepción de acuerdo a las necesidades de la paciente. Y si una paciente que no está estando anticonceptivos, no hay ninguna contraindicación para que deje de tomarlos. Entonces, señalizando que la gestación no predispone a mayor riesgo a la gestante. Que la atención del parto vaginal se hará y solo será cesárea si las condiciones obstétricas así lo determinan. El parto
ser en un habitáculo acondicionado especialmente para ella, se puede permitir el contacto piel a piel inmediato y no hay por qué hacer contraindicaciones de la lactancia materna. Y eso, queridos amigos, es todo lo que quería informarles en este pequeño momento que hemos tenido para compartir conocimientos. Si hubiera alguna pregunta, la haré y si no, en todo caso, muchísimas gracias. Hasta otro día. Doctor, muchísimas gracias por su ponencia. Me presento con los compañeros y con usted. Yo soy Juan Diego Ramírez, soy secretario académico del Tercio Estudiantil y en esta oportunidad voy a ser de moderador para que si es que hubieran preguntas, pues, se proceda con orden, ¿no? Chicos, ya saben, si es que tienen alguna pregunta, por favor, hagan clic en la esquina, perdón, en la barra inferior donde dice participantes. Ahí va a salir una barra al lado derecho y ahí van a poder tener la opción de levantar la mano. Por favor, chicos, si tienen alguna pregunta, pongan levantar la mano. Y doctor, también vamos a estar atentos a preguntas de Facebook, si es que las hubieran. Esperamos unos minutos, doctor. Sí, no, no problema. Eso. Aquí hay una pregunta de Carolina Montalvo. Carolina pregunta, ¿el tratamiento para el recién nacido con COVID-19 será solo sintomático o hay algo adicional que se le daría al bebé? No es una pregunta un poquito más para pediatría, ¿no? Pero, doctor, a ver si de repente puede dar algunos alcances. Definitivamente en este caso el tratamiento solamente es sintomático, ¿no? El gran problema de recién nacido es que tiene un pulmón que todavía no tiene tanta capacidad defensiva y por lo tanto teóricamente No me des cólera. debiera tener Disculpe, doctor, mayor cantidad de... disculpe un segundo, doctor, disculpe que lo interrumpa. Chicos, por favor, todos silencien sus micrófonos si es que no van a hacer una pregunta. No es posible que ingresen y estén con el micrófono prendido. Es una falta de respeto. Ya les hemos dicho. Stephanie, por favor, silencia. Juliana también. Siempre, chicos, por protocolo, al ingresar a la reunión, silencien sus micrófonos. Gracias. Doctor, disculpe, continúe. No, lo que decía, ¿no? De que teóricamente hay sintomáticos y en caso a una agresión pulmonar ya tendrá que ser manejo de acuerdo al cuadro clínico o como en los neonatos. Perfecto, doctor. Aquí hay otra pregunta de Cecilia. Cecilia nos dice desde Facebook, ¿existe alguna medida preventiva, como por ejemplo esquema de vacunación, para la prevención de COVID en gestantes? No, no. La prevención que está dada es que la paciente o la persona tenga la vacuna contra el neumococo. No, pero lamentablemente esto en nuestro país, inicialmente el neumococo se dio para las más personas mayores de 60 años y ahora con la epidemia que ha venido se está vacunando a la mayoría de personas, ¿no? Generalmente en gestación no está establecido el neumococo ni influencia dentro del control renal. De manera que podría aplicarse, pero eso ya sería para las generaciones de gestantes que viven después de esta pandemia. Perfecto, doctor. Entonces, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Sí, acá hay una. Dice, dentro del tratamiento contra esta enfermedad, ¿existe un fármaco contraindicado durante el embarazo? Digo, el problema es que
el tratamiento va a tener que ser en base a, si es un problema de cómo se da una neumonitis bilateral, hay que manejar con apoyo respiratorio y luego con el tratamiento que se está dando. Y en este caso, acitromicina es un medicamento que se puede usar en gestación sin problemas. Y la cloroclina, cuando manejábamos paludismo, el único medicamento que se usaba en gestación, de tal manera que ambos se pudieran utilizar y de esta forma no tendríamos problemas para el desarrollo de la gestación. Aquí hay una pregunta. Brigitte dice si pudiera poner por favor la diapositiva 5, doctor. A ver. Esta es la 5. La 5, a ver, está cargando. Ya, perfecto. Ahí tienes la diapositiva 5, Brigitte, si es que vas a hacer alguna pregunta. Por lo pronto hay otra pregunta, esta vez de Zoom, de Natalie Muñoz. Dice, ¿se ha visto casos de mujeres embarazadas que desarrollen casos graves de la enfermedad? ¿Y qué tratamiento se debería dar en esos casos? No, a Dios gracias, no se han encontrado casos graves de la infección en mujeres gestantes. Vuelvo a repetir, ¿no? El manejo en sí, en caso de una gestante, no es la infección en sí, sino son las complicaciones que esa infección genera, que son el problema de la neumonía bilateral. Entonces, habría que manejar la neumonía bilateral. Eso va a depender de los protocolos que tenga cada sitio, porque la respuesta a los antibióticos y a los gérmenes secundarios que van a infectar van a ser diferentes lo que ocurre en Lima, lo que ocurre en Piura, lo que ocurre en Chile o lo que ocurre en España. Entonces, de acuerdo, eso ya es más para el manejo, en este caso del neumólogo, respecto a la complicación que se presenta. Perfecto, doctor. Aquí hay otra pregunta del Facebook. Es una pregunta que me parece ya ha resuelto durante la presentación y también ahora, pero sería bueno para que los chicos lo tengan claro, ¿no? Redondear la idea. Dice, si tuviéramos una gestante infectada con COVID-19, ¿es recomendable el término del embarazo? ¿Y qué opina acerca del tratamiento, aún en estudio, de hidroxicloroquina en gestantes? Saludos desde Huánuco. ¿Cómo queda establecido? La obstétrica es la que determinará la atención del embarazo. Si tengo una paciente a término, tiene una infección moderada, que no tiene insuficiencia respiratoria y que el estar fetal es adecuado, no hay razón para terminar la gestación. Pero si tenemos a una paciente que hay infección y con síntomas agudos, tiene insuficiencia respiratoria y el mismo problema de oxigenación, un estar fetal venido a menos, en ese caso, por esa causa obstétrica es que se terminará la gestación, no por la infección en sí del virus. Y de 18 el paciente tiene infección grave y ahora ya hemos sacado al feto del cuerpo materno, entonces va a ser mucho más fácil poder manejar con una variación más grande de medicación que cuando una paciente está gestante. Pero repito, no es causa de cesárea el hecho de infección por el COVID-19. Perfecto, doctor. Tenemos dos preguntas más. No sé si le parece adecuado responderlas ya para, si no, terminar la sesión. Dime, Diego. Sí. A ver, una de las preguntas dice, eh, respecto al control prenatal, ¿este se realizará con normalidad? Sí, el término real, el término de igualdad seguirá los conceptos que se establecen para cualquier control prenatal. Definitivamente, la paciente tendrá que acudir con su respectiva, como digo,
asumiendo que tiene la infección o que tiene ha salido positivo el examen, que vamos a tener un paciente, o al contacto lo mantenemos los 14 días de cuarentena que se han establecido. En esos 14 días veremos si desarrolla o no desarrolla el proceso. Si desarrolla el proceso, pasa a ser una paciente en cuyo caso el aislamiento y los controles, en cambio de que ella vaya al hospital, tendrá que ir el personal de salud a hacer el control prenatal en un sitio que tenga en la casa exclusivo para ella. Si la paciente, los controles salen negativos, pasaron los 14 días, continúa haciendo sus controles normales en el hospital o en el centro de salud no sea. Los 14 días de, entre comillas, de esperar no van a aplicar para nada los controles posteriores. Ok, doctor. Aquí hay una última pregunta de Alfredo Trujillo Mendoza, que nos dice, doctor, en caso la madre desarrolle un caso grave, ¿cuál sería el manejo? Con el manejo dirigido a tratar de disminuir la agresión que la paciente está sufriendo. Asumo yo que en este caso se debe tratar de un proceso neumónico severo, que puede tener en una insuficiencia respiratoria, en cuyo caso se manejará el proceso de insuficiencia respiratoria con el apoyo respiratorio respectivo. Paralelo a eso, se tendrá que evaluar el estado de bienestar fetal. Y dependiendo de la edad gestacional y el bienestar fetal, en ese caso es probable que se proceda a cesárea como parte del manejo del caso clínico básico del paciente, ¿no? ¿Aló? Sí, perfecto, doctor. Entonces, ya no haber más preguntas, doctor, eso sería todo. Le agradecemos, le extiendo un agradecimiento por parte del tercio estudiantil de la Facultad de Medicina de la San Martín y de todos los estudiantes aquí presentes en la reunión. Esperamos pues contar con usted para una próxima oportunidad y muchas gracias por su ponencia. A ti, Juan Diego, y por intermedio tuyo, al tercio estudiantil, que significa esfuerzo por continuar desarrollando actividad académica y científica. Muchas gracias y hasta otro día. Gracias, doctor. Buenas noches.